Hoy vamos a hablar sobre la película de Senpai wa Otokonoko Ame no Shihare. Es una película estrenada en el 2025, producida por Project Number 9, basado en el manga del mismo nombre, escrito e ilustrado por Pon. Esta película fue dividida en 4 capítulos, para su estreno en streaming. Por cierto, ya hablé del anime, aquí voy a dejar una tarjeta para que lo vean. Ahora bien, ¿esta película vale la pena? Sí vale la pena la película, pero tiene varios problemas narrativos, en los cuales debo profundizar un poco. En primer lugar, la historia se centra en Saki y la relación con su madre, como sus sentimientos hacia Makoto. Esa es la premisa principal de esta película. El detalle es que deja muchos cabos sueltos en la historia, y otros por ahí a medio resolver. Vámonos por partes. En el tema de Makoto no se continúa profundizando la relación con su madre, más allá de lo visto en el anime, y solo vemos 2 pequeñas interacciones por ahí. Una media película como otra al final, mas no sabemos cómo fue el proceso que llevó a la aceptación completa de la mamá. El otro es que vemos a Makoto tratando de formar un vínculo con su abuelo. Pasa lo mismo, solo vemos que van a hablar. Parece que la plática va a ser interesante porque tiene que ver con el futuro de Makoto, pero que a media charla termina y para rematar vemos que el abuelo empieza a relacionarse un poco más con su vecina y nada, de ahí lo dejan a medias. Luego se nos pone una pequeña trama con Makoto donde se reencuentra con el chico que se le había confesado hace tiempo, donde se revela que él no había expandido la información de que él era un chico. También vemos que el tipo tenía un pequeño conflicto guardado hacia Makoto, y vemos una resolución a medias. Esto pudo dar un poco más, pero lo hicieron a la y se va. Eso sí, con Makoto desarrolla un poco más los sentimientos que tiene hacia Saki, donde por fin se da cuenta que le gusta. Digamos que es lo mejor que manejan con él. Al pasarnos con Ryuji está prácticamente de fondo, solo aparece cuando la trama necesita un impulsor, de ahí lo vemos poco, dejando muchas cosas ambiguas con él, así que no puedo decir mucho, la verdad fue algo lamentable dejarlo de lado. Si ya nos centramos en Saki, la cosa se pone un poco mejor, pero a su vez se siente apresurado y por momentos a medias de las resoluciones. Me gusta que la trama se centre en ella con su madre, pues es algo que el anime dejó a medias, y aquí se podría concluir. El problema es que parece que tienen prisa en cerrar la historia. Nos plantean problemáticas, pero que se solucionan muy por encima. Ejemplo, nos explican los motivos de la madre del por qué abandonó a Saki. Va, ok, pero se siente muy por encima de la explicación, a mi parecer. De ahí entramos que la madre tenía una pareja, cual lo quieren ver como un conflicto interno para Saki, que de hecho sería lo mejor trabajado de la película, los conflictos internos de ella. Pero no me gustó cómo explicaron las cosas en esta parte. La madre le dice a Saki que sí la podrá entender, que en ocasiones se necesita un hombre, o necesita un hombre, y otras cosas. Para no decir que quiere Bueno ya. A lo que me refiero es que la explicación no se sintió bien dada, que de hecho sería la intención en esta parte. Ahora bien, lo que sí puedo resaltar en esta parte es el conflicto interno de Saki, al no saber qué decidir. Como dije, fue lo mejor manejado, desde su conflicto al no saber con quién quedarse a vivir, si su madre o su padre, que al final elige a la tía, que la relación con su madre no iba a ser como se le imaginaba, el no saber qué sentimientos tiene hacia Makoto, todo eso se podría decir que fue lo mejor manejado de la película, aunque sí puedo mencionar que lo de la tía salió de último momento en cierto punto, cual apenas la conocimos en el anime. Por eso menciono que todo parece que se resolvió muy por encima, no se le dio mucho contexto a las cosas para resolverlas, se fueron por la fácil y que deja muchas dudas al espectador, porque prácticamente la relación de Saki con su tía era nula, solo vimos unas pequeñas interacciones en el anime y en la película solo fue la llamada por teléfono por lo de la abuela, de ahí no vimos nada más. Nunca vimos qué tan unidas eran, solo sabemos, y eso por la película, si no mal recuerdo, porque en el anime creo que no se menciona eso, que ella es hermana del papá de Saki, de ahí nada. Aún así sigue siendo lo mejor manejado de la película. El problema es que quedó opacado por los mismos fallos internos de estas subtramas. Siento que si hubiera manejado mejor el conflicto con los padres, la historia sería mucho mejor. Me gusta cómo manejaron lo de la confesión de Makoto como la de Saki. En la primera mostrando el conflicto interno que ella siente al no saber qué hacer o qué sentir,
como su misma confesión mostrando lo que ella ya realmente quiere. El detalle aquí es que cuando los dos aceptan ser pareja, parece que nada cambia. Tanto Saki se va a vivir con su tía y no nos dicen qué va a pasar con su relación. ¿Son novios? Pero no se explora más allá de su confesión, quitando el hecho que toda la escuela se entera, porque se usa un megáfono, pero no se desarrolla más. También aclarando que esto pasa en los últimos momentos de la película. El anime desarrolló mejor a los personajes, claro que tuvo mayor margen de maniobra para esto, pero eso no quita que la película flaqueara por varios momentos. En lo general la película es buena y vale la pena. Lo que llega a ser molesto fue esa falta de cuidado en poder explorar mejor los eventos que la misma historia nos ponen en cuestión y dejar todo a medias o resolver por encima. Ahora pasemos a otro tema. ¿Qué tan fiel es al manga? Como saben, esto no tiene que afectar a la película se tiene que defender por sí sola. La película, al igual que el anime, es fiel. Obviamente hay algunos pequeños cambios que tienen que ver más con el lenguaje del medio. Sí quitaron algunas cosas, como que después de que Makoto y Saki hablaran por la puerta, las cosas se habían arreglado. Eso fue eliminado. Entiendo los motivos, para darle un poco más de drama, así que no me quejo. También algunas escenas extras de la explicación de la mamá de Saki. Lo otro es que en el manga se nota más el crecimiento de cabello de Makoto. De ahí sería el final. En la película se nos muestra a Makoto que sale de su casa con el uniforme de chica, pero en el manga solo vemos su rostro, como pueden ver. Esto lo menciono porque yo había entendido que Makoto iba a seguir con lo de siempre, de ir a la escuela vestido de hombre y allá se cambiaba. Pero detalles de interpretación. Y antes que se me olvide, les recuerdo que existe un manga precuela enfocado en Ryuji, donde vemos sus años en la secundaria, no más como dato. Ahora pasemos a la animación. ¿Es buena, es mala o es regular? En el caso de la animación sí es algo que me decepcionó un poco, porque hacer una película esperaba un poco más de calidad a la hora de verla. Se sintió como un capítulo extendido, dejando el hecho de que se estrenó en streaming como capítulos, con unos cuantos detalles ahí que se ven mejor, pero nada de lo que me esperaría al ser una película. Sí tuvo sus buenas tomas, pero nada más. Diré que es una buena animación a secas. Ahora pasemos al apartado musical. ¿Es bueno, es malo o es regular? En el apartado musical no hay cambios, es el mismo del anime, así que sigo pensando lo mismo, pero sí me hubiera gustado ver algo diferente. El ending es Otonani Narenai, interpretado por Kuhyur, una banda sonora cumplidora. Pero como siempre digo, esto ya queda al gusto de cada quien. Ahora bien, con todo esto, ¿qué calificación le daría? En mi caso yo le daría un 8. Teniendo una trama interesante, le da un cierre a la historia que empezamos en el anime, aunque tiene sus fallos y llega a abandonar algunos personajes, como no termina de cerrar otras tramas. Aún así la película sigue siendo una buena conclusión, yo la recomiendo. Como dato curioso, los dos subtítulos de estos dos videos están conectados, mientras que el del anime es el título de una canción, el de la película es parte de la letra de esa misma canción. Ahí nada más dejo el dato, por si querían saber o por si se habían dado cuenta ya de eso. Ahora dime qué te pareció esta película, y si no la has visto, dime si le darás una oportunidad. Los leo. Ahora sí, sin más que decir, si te gustó este video, dale me gusta, y si no, también suscríbete, sígueme en mis redes sociales para saber de qué voy a hablar más adelante. Yo me despido, lávense las manos, usen cubrebocas, mantengan una sana distancia y adiós.